Miren, cuando habíamos hablado del controlador del PAC, habíamos hecho algunas diferencias con el PLC, ¿no? Dentro de las características diferentes del PAC con el PLC era, por ejemplo, su memoria de datos. Su memoria de datos está basada en TAG. Se usa todo variables, ya no se usan direcciones, ¿no? Como es en los PLCs. Otra diferencia era por ejemplo, su velocidad de procesamiento. O sea, sus procesores son más avanzados, más rápidos que un PLC. Su capacidad de memoria también, ¿no? Tienen más memoria de datos, de programas también, más memoria, más espacio de memoria. Tenían, digamos, como ya su procesador es más avanzado, entonces manejan más orientado a control. El PLC está más orientado a automatismo. El controlador de automatización programable, que es el PAC, está más orientado a control. Sin embargo, también puede ser automatismo. O sea, de alguna manera se lo absorbe al PLC. Cosa que el PLC no, pues el PLC podría hacer control, pero hace control PID básicamente, ¿no? No puede hacer otra técnica de control. El control hoy sí, pues, ¿no? Bueno, el PAC en general. Ahora, después también, por ejemplo, cuando uno ya se mete a redes industriales, claro, eso no lo podemos simular, ¿no? Pero en redes industriales también su enfoque de redes es muy diferente en el PAC que en el PLC. El PAC, por ejemplo, es muy flexible en redes, ¿no? Él puede trabajar justo ahorita, en el curso que termino me estaban preguntando ahorita, dicho sea de paso, justo ahorita de un egresado del OPC, lo que me estaba preguntando, ¿no? Él ha sido mi alumno ya hace muchos años, y justo acá en un curso de capacitación que le estoy dictando, él está como alumno, está ahí, después también lo veo de años, ¿no? Y me está haciendo una pregunta de su trabajo, cómo integrar el PAC justamente, ¿no? El PAC quiere integrarlo con un PLC, y que lo quiere integrar con Profinet. Entonces yo le estaba explicando un poco cómo se hace eso, ¿no? Ahora en el PAC tendrías que comprar una tarjeta Profinet. Eh, lo que pasa es que los PAC son más flexibles. En un PAC puedes ponerle hard, puedes ponerle Profibus, puedes ponerle Ethercat, puedes ponerle Modbus TCP o Modbus RTU. O sea, en el aspecto de redes es muy flexible, solo que tienes que comprar la tarjeta apropiada. Yo creo que les había en algún momento mostrado, justamente ahora también les hacía recordar a él lo siguiente, ¿no? Creo que a ustedes también les había dicho lo siguiente, ¿no? Y parece que en su trabajo, donde él hace el trabajo, han comprado esta tarjeta. Bueno, no se acuerda, dice, pero seguramente va a averiguar, ¿no? Me decía le decía que necesitaba esta tarjeta, ¿no? Le había dicho, a ustedes creo que les dije, ¿no? Esta marca, esta empresa, es muy, a veces te saca de apuros, ¿no? Estos venden tarjetas de redes de diversos protocolos. Es, bueno, hay que ver sus productos, ¿no? Una casa de Gateway, por ejemplo. Tienen para muchos, acá están, ¿no? Este es Ethernet IP, mira, Ethernet IP a Modbus, Ethernet IP a Profinet o Industrial Siemens, a Texas Instruments, a Modbus, a ASCII, ¿verdad? Tiene un montón de protocolos, ¿no? Genius, Módico, o sea, tiene un montón de protocolos ahí, DeviceNet. Entonces seguramente por ahí también está Profinet, ¿no? DNP, por ejemplo. DNP se usa mucho en sistemas SCADA, RTU sin alámbrico, Modbus TCP. Entonces, ProSoft es una marca muy conocida mundialmente, que a veces te saca de apuros. Lo que no encuentras en otros, lo puedes agregar, digamos, como, como gateway dentro de tu controlador, dentro de tu controlador que estás trabajando, ¿no? Claro, son muy caros, pero bueno, te saca de apuro, pues, ¿no? Si de repente no lo vas a poder hacer con otras marcas, con él podrías hacerlo, ¿no? Son gateways, son conversores de protocolo. Entonces, en ese aspecto es mucho más flexible que un PLC. Un PLC es un poco más rígido, para cuando a veces quieres conectarlo con otra marca o otro protocolo, ya que encontrar una tarjeta tal vez ni siquiera lo manejen, es un poquito más difícil.
Entonces, esas serán un poco las características que habíamos estado hablando de los controles avanzados, de los PAC. Los PAC. A ver, ¿qué pasó acá? Mm, Bien. Ahora, nosotros vamos a hablar un poco con esa base que ya tiene, podemos hablar un poco de los controles más avanzados que el Control I. Uno de los controles más avanzados del Control I, o en general de los PAC, son los DCS. Son los DCS. Los DCS son controles mucho más avanzados, y eso es lo que quiero que noten ahora, cuál es la diferencia. Pero ya con el conocimiento un poco de los PAC en parte, si lo han entendido un poco las características hardware que hablamos al comienzo, y bueno, luego las características software, el PAC se parece, el DCS se parece en algo, pero también tiene cosas más superiores. Y eso es lo que hay que ver ahora un poco, ¿ya? Yo les he hecho un resumen. ¿Está? Voy a tomar como referencia, este es el primer DSS que yo manejé, ¿no? Después he manejado un poco de ABB también, he visto algo de Honeywell, el que me falta ver quizá un poco es de Schneider, pero con este yo he aprendido un poco de los DCS, el Delta Emerson, el Delta V de Emerson. Hay que tener en cuenta que siempre es bueno saber el escenario nacional, ¿no? Miren, en el Perú tienes, en el orden que les voy a mencionar, tienes ABB, su DCS de ABB, cuyo producto se llama el System 800. O sea, la marca es ABB, pero su producto, le ponen nombres, pues, ¿no? Su producto es el System 800. Emerson tiene el Delta V, ¿no? El Delta V o el Delta V que le dicen, Emerson. Después está el de Honeywell. Honeywell, Honeywell, como le quiero decir, está el PKIs, que le llaman, ¿no? El PKS, el Experium, ¿no? El PKIs Experium le llaman, ¿no? Y después ahora está el de Foxboro. El de Foxboro no recuerdo el nombre, no sé cómo se llama el de Foxboro, que es el último que ha aparecido acá en el Perú, ya hace algunos años. Y bueno, por ahí hay otros que no son DCS, ¿no? Pero los DCS en el Perú son en ese orden de el que tiene mayor plataforma instalada es ABB, es el que predomina en el Perú, ¿no? En el Perú predomina el Sistema 800 que es de ABB. Y después está el Delta V, también tiene sus clientes, tiene muchas plataformas también instaladas. Honeywell también está por ahí. Fosforo ha entrado con fuerza hace creo que casi 6 años más o menos, casi al inicio de la pandemia de Fosforo. Y bueno, es una que lo maneja Schneider básicamente, ¿no? Pero va en ese orden. Entonces cuando uno quiere, cuando se va a topar con DCS, seguramente son empresas muy puntuales, pues no es como PLC, ¿no? PLC pues encuentras muchísimos modelos, ¿no? Ves Siemens, Cerebral, Mitsubishi, General Electric, Omron, Fanuc, bueno, General Electric, Fanuc, Autonix, o sea, hay un montón de fábricas acá en el Perú, vendedores o proveedores de PLC de diversas marcas. En el DCS es mucho más especializado, no vas a encontrar tanta variedad. Es más, por ejemplo, en el caso de Delta V, no es que tenga modelos, no es como un PLC que tú encuentras un modelo y dentro de ese, o una familia, y dentro de esa familia encuentras muchos modelos, por decir, dentro del ese Siemens, ¿no?
Dentro del Siemens tienes el 1500, o el 1200, lo que ustedes creo que conocen más. Pero dentro del 1200 pues tienes el 1214, 1214C, 1214DP, 1214 guión no sé qué M, y dentro del 1214 tienes 1214 con una referencia, con una firmware, tienes un montón dentro del 1200. Y tienes 1211, 1213, 1215, 1216, y dentro de cada uno hay un montón. O sea, acá no es así. Pues, ¿no? En los PLCs normalmente es así. Acá básicamente el modelo, por ejemplo, que yo manejaba era este de aquí. Y este era el único, no había otro. Ya después que cumplió su ciclo, pasa esto. O sea, esto ya dicen, esta es una versión mejorada que o sea, esto ya supuestamente sale y entra este otro. Y básicamente se han quedado con esto. Ahora, esos son casos particulares que pues, son para temas inalámbricos, cosas como esa, ¿no? Pero no es que haya tanto, no es que hay modelos en cantidad, no es así. En los DS no es costumbre hacer eso. Quizá en ABB sí haya un poquito más de modelos, pero no son tantos pues como PLCs que uno conoce, ¿no? O sea que hay que tener primero en mente eso, que no esperes tener que un DCS vas a encontrar muchos modelos, muchas referencias, muchos firmware, y como en los PLCs, no es así. Acá son cuestiones más especiales, ¿no? Son controles más especiales. En eso, como digo, acá les pongo algunas figuras de ellos. Bueno, la arquitectura es distribuida, definitivamente, ¿no? Cosa que el PLC es más centralizado. Ustedes tienen que entender, por ejemplo, que el PLC trabaja más centralizado. O sea, está hecho para trabajar de manera centralizada. Que tú lo pongas en red a los PLCs, bueno, esa es una necesidad a veces por casos particulares para supervisarlo más que todo, o para que por ahí entre ellos intercambien datos con maestro esclavo y nada más. Con un PLC, como les comentaba, ¿no? Un ex egresado de la UPC me estaba comentando que al fin del alumno me decía que quería conectar muchos valladores por Profinet, por Profibus y después por Profinet. Quería hacer una casa. Pero los valladores son esclavos básicamente y el PLC sería el maestro. En este caso puede manejar en los DCS la misma idea. Acá tengo un maestro y tengo muchos esclavos. Pero también entre los controladores, por ahí no es el problema, ¿no? El problema es por los controladores. Los controladores, todos los controladores deben estar en red. O sea, acá es obligación. O sea, la naturaleza de un DSS es que trabajen en red. O sea, todos los controladores deben estar en red. No tiene mucho sentido que los controladores trabajen sin red, que no estén en red entre los controladores, ¿no? O sea, una cosa es que manejen dispositivos de campo que están en red, es una cosa, ¿no? Pero yo estoy hablando de los controladores que estén en red, tienen que estar en red. En los DSS es así. O sea, no tiene sentido trabajar controladores que no estén en red, en los DSS. Cosa que en los PLCs no, pues. En los PLCs, si tú lo quieres, lo pones en red, si es necesario también, ¿no? O si vas a poner en red, pondrás 2 o 3 o 4 o 5 PLCs en red, entre ellos. Y de repente de ellos se intercambian algunos datos, ¿no? De vez en cuando. O de repente lo pones en red para supervisarlos, ¿no? Pero nada más para eso. Aquí es diferente, ¿no? O sea, una parte sustancial es la comunicación. La comunicación por red es prácticamente algo natural, ¿no? Y ahí por eso se le llaman sistemas de control distribuido, pues, ¿no? O sea, DSS significa justamente, son sistemas distribuidos, distribuidos. Ahora, otro detalle es que los controles DSS trabajan con redes integradas para DSS, pero la parte de monitoreo, de supervisión, es más completo que un SCADA. O sea, ellos también tienen su software de monitoreo, de supervisión, similar a un SCADA. Pero el SCADA ya sabemos qué software es, cómo es, ¿no? Pero él también tiene las mismas cosas que hace un SCADA, pero tiene muchas cosas más. Lamentablemente, yo no tengo un software como para compartirles para que vean la potencia de un DCS, ¿no? Es muy difícil conseguir
una máquina virtual o digamos un software demo de DSS. No es muy complicado, ¿no? Son sistemas muy protegidos, o sea, normalmente lo tiene gente que trabaja en la empresa, ¿no? Yo por ahí tenía uno del ABB, no sé, lo estaba buscando, no lo he encontrado. Alguna vez un alumno de egresado que trabaja en ABB me lo pasó, ¿no? Pero ya no sé en qué tantas computadoras no lo he encontrado. Pero es un poco difícil, ¿no? Siempre tienen una licencia y trabajan con licencia. No se puede conseguir así nada más. Ahí podrías entender cómo la parte de supervisión integra todo, pues, sistemas de gestión, sistemas de comparación, elementos de campo, sistemas analíticos también, actuadores, se integra con PLCs, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el DCS en la parte integra todo, todo, todo. O sea, incluso la gestión de la información, maneja gestión de base de datos de configuración. O sea, cuando uno empieza a ver la potencia de un DCS, ve que el SCADA es mucho más sencillo, que los PLC son simples, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los SCADAs normalmente tienen bases de datos, eso es cierto, pero tienen bases de datos que son bases de datos para, como su nombre dice, para datos solamente, o sea, datos de proceso. Pero no es muy común que la base de datos de un SCADA sea, por ejemplo, por decir, datos de lo que has configurado un sensor. Bueno, un sensor inteligente que has configurado, eso no va a estar almacenado en un SCADA, ¿no? O de repente tú has hecho una configuración particular de un controlador, eso no va a estar en un SCADA. Eso estará en otro software que programas en el PLC, ¿no? Acá es muy diferente. Acá toda la parte de configuración, de gestión de información de los controladores se guarda en una base de datos. Por eso dicen base de datos de configuración, que es muy diferente a una base de datos que tradicionalmente guarda datos pues de proceso, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Y ahí uno va entendiendo un poco las potencias del DSS. Como dice, una de las debilidades de los DSS antiguamente, los DSS no son nuevos, pues. Los DSS tienen muchos años ya, casi como la edad del PLC, ¿no? De los años 70. Eh, Siempre hay toda una historia, ¿no? Dice, cuando aparece el PLC para hacer automatismo, DSS es para hacer control. El problema de los DSS en su momento eran que trabajaban en redes, pero sus redes eran cerradas, o sea, propietarias. O sea, los protocolos eran propietarios. Por lo tanto, si tú querías meter un variador, no podía ser de otra marca. El variador tenía que ser de la marca del DCS. Los DCS que han prevalecido, o el pionero en DCS ha sido Honeywell. O sea, a nivel mundial, Honeywell es el que plasma con Fisher, aunque Fisher ya creo que ha cambiado de nombre, ya existe. Fisher, Honeywell eran los pioneros en DCS. El, pero querías poner algún componente adicional en red para el DSS, tenía que ser de la marca Honeywell. Normalmente era así, no podías meter algún equipo que no sea de otra marca, porque su protocolo era cerrado. Y ese era con el pasar de los años, bueno, la gente, pues, los clientes, lo que estaba orientado más a control, no les quedaba otra opción, bro. Porque si querías control tenías que hacerlo con el DCS. El PLC no estaba hecho para eso. Con el pasar de los años, el PLC un poco empieza a abrirse con el tema de PID y algunas cositas como lógica difusa, ¿no? Maneja protocolos abiertos, estándares. Entonces un poco le quita el mercado a los DSS. Peor aún cuando aparecen los PAC, porque los DSS también eran caritos. Entonces el PAC aparece como un intermedio, porque el PLC tampoco podía hacer mucho control. Entonces el PAC, como ya hemos visto, es más potente que el PLC, entonces se orienta un poco a control, ¿no? Entonces los DSS caen. Los DSS a nivel mundial empiezan a ya no usarse tanto. Y desaparecieron por buen tiempo. O sea, no desaparecieron del todo, pues, ¿no? Pero como que no empezaron a crecer en el mercado mundial. Yo recuerdo que en el año
casi 2000, ¿habrá sido cuánto? Pues 2005 más o menos. Promedio, ¿no? En el 2005 un poco los DSS empiezan a repotenciarse, porque empiezan a aparecer con otra filosofía. Como le digo, los DSS, ¿qué características tienen? Les voy a dibujar acá para que se entienda mejor. Como les digo, los DSS tienen que trabajar en red. Es algo, digamos, para eso han nacido ellos, ¿no? O sea, no tiene sentido trabajar aislado, ¿no? Un DSS que trabaje solo no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo tengo acá un controlador, por acá tengo otro controlador, un DSS, ¿no? Un controlador DSS. Caramba. Tengo otro controlador, tengo otro controlador, tengo otro controlador DSS. Todos tienen que trabajar, tienen que estar en red. Todos tienen que estar en red. Ahora, esa red es un protocolo cerrado, es un protocolo propietario. Como decía, como tú querías poner algo en red, las computadoras están acá arriba, ¿no? La parte de supervisión está acá, ¿no? En las computadoras, en las PCs. Por eso a veces lo confunden con el SCADA, ¿no? Acá yo tengo una PC supervisora, de otra PC para supervisión, y también tendré un servidor, ¿no? De repente por ahí uno es un server. Entonces ahí vienen un poco las confusiones cuando comparan mucho los SCADA con los DSS. Porque dice, mira, si un DSS, o sea, un SCADA que tenía, un SCADA tenía 3 niveles. Los SCADA tienen controladores, ya, tienen redes y tienen parte de supervisión. Es un sistema SCADA. Ahora un DSS también es igual, pero un DSS también tiene controladores, tiene redes y tiene parte de supervisión. Entonces, siempre comparan entre un SCADA y un DSS. Entonces, ¿los dos son iguales? No son iguales. En principio, las redes acá, en el DSS, son protocolos cerrados. Son protocolos propietarios. O sea, es un protocolo que el fabricante lo ha hecho del DSS. En SCADA no es así, pues. En SCADA tú puedes meter Modbus, puedes meter Profibus, puedes meter Ethernet IP, Profinet. Puedes combinar un montón de protocolos y todos llegan a la computadora, ¿no? Pero acá no es así, pues. Acá solamente es un protocolo y punto. Y ese protocolo tú no lo sabes. Y ya está hecho, protocolo cerrado. Los controladores, pues no, acá también en un SCADA, los controladores pueden ser PLCs, puede ser un controlador de lazo, puede ser un PAC, pueden ser PLCs de diversas marcas, diversos modelos. O sea, acá se combina, se hace como dicen un controladores, ¿no? En una SCADA, ¿no? En un DSS no, pues, un DSS tiene que ser controladores del fabricante, que normalmente, como digo, son uno o dos modelos, nada más. Entonces no metes cualquier cosa. Y la parte de supervisión, aquí, es también del fabricante. Acá tú no puedes combinar, eh, como ya hemos visto en SCADA, ¿no? Si acá tú puedes tener un SCADA, por ejemplo, de Wonderwall. Los protocolos pueden ser Profinet, Profibus, etcétera, etcétera. Y los controladores pueden ser de muchas marcas. Es muy abierto. Es un sistema SCADA. Pero en DSS no. En DSS es un sistema integrado. O sea, tú al DSS tienes que verlo todo esto como un paquete. Como un paquete. O sea, el software está hecho a medida del controlador y está hecho a medida del protocolo. O sea, todo está hecho a medida. Entonces, la parte de supervisión se ha hecho de tal manera que maneje ciertos protocolos, protocolo propietario. Y los controladores tienen ese protocolo. O sea, todo está integrado, ¿no? Es por eso que
siempre la característica del DSS es como ver una computadora y un controlador. O sea, desde el punto de vista de usuario tú lo ves como uno nada más. Puedes tener muchos, pero como todo está integrado naturalmente de diseño, es como si fuera una computadora. Por eso yo, cuando uno empieza a manejar con el operador, si yo quiero programarlo, cuando yo estoy aquí, levanto el software de programación y puedo programarlo a él y puedo programarlo a él. Y de repente otro día ya no uso esta computadora, uso esta computadora y puedo programarlo a él o modificar su programa. ¿Por qué? Porque el programa está almacenado en la base de datos de configuración. Es que esta computadora básicamente es como un terminal, es como si fuera el mismo. O sea, uses cualquiera sea la computadora, es lo mismo, porque todo está integrado. Claro, es como si tuvieras varios terminales. Entonces, haces que tú, sea en la computadora que te ubiques, es lo mismo, vas a ver todo. Si me siento en la primera computadora, veo a todos los controladores. Si me siento en la segunda computadora, veo a todos los controladores, lo mismo, veo lo mismo. Si me siento en la tercera computadora, voy a ver lo mismo, o sea, tengo todo lo mismo, porque todo está integrado. Esa es una gran diferencia, ¿no? Cuando uno empieza a entender la filosofía de los SS, es bastante fabuloso, porque todo está, es muy diferente a los SCADA, sino que lo confunden a los SCADA porque tienen los tres niveles: nivel de supervisión, nivel de protocolos y nivel de controladores. Pero ya les estoy comentando que no están, los niveles pueden ser los mismos, pero la forma como trabajan es diferente. Vamos a ver que la redundancia en red es natural también, es natural. Ese es un poco lo en esta parte, ¿no? Hoy día pues ya las comunicaciones son más abiertas, vamos a ver cómo abren sus comunicaciones ellos, ¿no? Por ejemplo, esas son algunas características del Emerson, del DB de Emerson, ¿no? Plataforma Microsoft, Workstation y Server. Ellos no le llaman cliente-servidor. Normalmente siempre, porque el concepto de cliente es muy simple. Ellos dicen cliente-servidor. Su arquitectura también será cliente-servidor, pero el concepto de cliente a las computadoras es muy simple. Normalmente yo doy un SCADA sí es cliente-servidor, ¿no? Un SCADA, un cliente, bueno, será una computadora donde yo monitoreo datos, tomo algunas acciones. Básicamente es para eso el SCADA. El SCADA no me sirve para programar PLCs o para modificar algún código en PLC, no me sirve para eso, ¿no? Solamente por eso el concepto de cliente es muy simple. Por eso ellos no acostumbran a llamarle cliente, le llaman workstation, las workstation, porque son estaciones de trabajo realmente. O sea, pueden haber estaciones de ingeniería, estaciones de configuración, estaciones de programación, estaciones de monitoreo. O sea, una misma computadora puede trabajar de muchas formas. O sea, puedo estar monitoreando y estar programando a los controladores. O sea, puedo estar monitoreando al controlador y también puedo estar programando a los controladores. Entonces ya no solamente se reduce a un simple monitoreo o supervisión como hacen los SCADA. Por eso se llama workstation, ¿no? O sea, en el trabajo realmente es una estación de trabajo. Se conecta a base de datos, bueno, los protocolos que hemos dicho son muchos protocolos. También puede manejar OPC, ¿no? Pero el OPC lo maneja de una manera distinta, ¿no? Los lenguajes de programación por función de bloques. Creo que habíamos quedado un poco en hacer función de bloques, no sé si lo hicieron con el control logic, ¿no? Entonces, lo bueno del control logic es que maneja la programación de función de bloques casi estándar. Hay otros que manejan función de bloques, pero es muy simple, ¿no? Él sí maneja más el estandarizado. Y este de acá es muy parecido. Por eso cuando uno practica la función de bloques en el control logic y ve la función en bloques en el DCS, es casi parecido.
yo cuando he visto, por ejemplo, función de bloques en ABB, es una función de bloques muy medio feíto, muy pobre, ¿no? También es función de bloques, es estandarizado, pero como que no es tan completo, ¿no? Ellos mismos incluso lo decían. Este de acá es más completo, es como el control ahí, ¿no? Texto estructurado también, ¿no? Está orientado a procesos batch, etcétera, etcétera. Estos son, por ejemplo, su aspecto físico puede parecer a la de un PLC, ¿no? Son los modelos antiguos. Y vamos a ver algunas características, ¿no? Esta es la famosa serie M, ¿no? De los DCS. Vamos a ver la parte hardware, mire. Aquí yo empiezo a entender un poco la idea de los DCS. Lo mínimo que podría tener es esto. Un controlador, dos switch. Porque los DCS ya vienen con redundancia de red. Este es mi CPU, este es el CPU, y el CPU viene con redundancia de red. O sea, no es que tú le vas a agregar, o sea, ellos ya vienen con eso. Por ejemplo, es una diferencia notable, una diferencia notable con cualquier controlador. Con el PLC ni compararlo. Con el PAC, lo podrías comparar con el PAC, pero el PAC tampoco puede hacer redundancia, pero tendría que hacer con otra tarjeta de red. No es de por sí redundante, ¿no? Entonces los CPU no, los CPU del DCS ya vienen con redundancia. Tienen dos puntos de red y cada punto de red es redundante. A veces lo confunden, y ya no tanto, quizá antes lo confundían más con los PLCs, porque a veces cuando tú ves un PLC, por ejemplo un PLC grande ves, y ves que tiene dos o tres puntos de red en el CPU. Pero esos dos o tres puntos de red es como un switch. No tiene nada que ver un punto de red con el otro punto de red, pese a que está en el mismo CPU. Y a veces piensan que es redundancia. No, no es redundancia. No es redundancia, solamente son puntos. Es como si tuvieras tres tarjetas de red, cada uno con su propio IP, ¿no? Pero no es ese, por ejemplo, no sé si en la UPC había, creo que en el laboratorio de UPC me acuerdo que había, creo, un PLC que tenía dos tarjetas, el CPU, dentro del CPU tú ves dos puntos de red, pero eso pues no es redundancia, ¿no? O sea, no porque tenga dos o tres puntos de red significa que sea redundante. Acá es diferente. Y esto ya viene con, como digo, es redundante, es ya, tú compras y ya de por sí es redundante, porque su fortaleza es la red. Entonces, por eso uno lo encaminas a un switch muy diferente que el otro. Este sería la red primaria, o este de acá sería la red primaria y este sería la red secundaria. Por lo tanto, en la computadora hay los dos tarjetas de red. Ahora, las tarjetas de red, normalmente, ustedes saben que las computadoras ya vienen con una tarjeta Ethernet incorporada, ¿no? Normalmente esa no te recomienda, ¿no? Dicen, tiene que ser una tarjeta aparte, ¿no? Aparte. Eh, eh, por darle seguridad, ¿no? Entonces, tú compras dos tarjetas de red, lo insertas en tu computadora y cada uno se encamina. Y acá sí está el software. Ahora, esta computadora, si vas a tener una nomás, tiene que ser la estación servidora. En este caso se llamaba la Professional Plus, ¿no? Y él automáticamente va asignando los IPs. O sea, ni siquiera tú tienes que asignar los IPs. El desarrollo del software justamente es tratar de gestionar todas las comunicaciones. Y dentro de ellos escanea y le va asignando IPs a cada uno. Entonces, y todo es en automático, ¿no? Ahora, si yo tuviera este esquema, es un poco más grande, 4 CPUs o 4 controladores, 4 estaciones de trabajo. Dentro de estas estaciones de trabajo, una tiene que ser la servidora, esta por ejemplo, que también puede trabajar como workstation.
pero como ya les dije, todos es como si fuera uno. También tendría que tener una red un poco más complicada, ¿no? Como veo acá, como veo aquí, ya les dije que salen dos de cada uno. Van al secundario, van al primario, del primario van a las tarjetas primarias de cada computadora y secundarias. Esto es lo que tienen que tener en cuenta. O sea, la gestión de eso es muy diferente. O sea, que no veo nada. Esto deben tener en cuenta, ¿vale? O sea, los DSS en arquitectura son así. Al que haya más computadoras o más controladores, ya sería todo un cableado inmenso, ¿no? Pero esta estructura es la que deben entender de un DSS. ¿Sí? No sé si tienen una pregunta, una duda. Ahora, la redundancia tú no lo configuras, pues. Solamente ya eso es automático, ¿no? La redundancia es automática, ¿no? Los IPs se asignan de forma automática, ¿no? O sea, no, uno no tiene que asignar. De los controles hacia abajo puede haber pues muchos protocolos, muchos dispositivos de campo, ¿no? Acá está su parte de supervisión. Esta es la red propietaria. Es un protocolo cerrado. O sea, ellos mantienen todavía eso. Su protocolo cerrado sigue siendo cerrado. La diferencia es que acá ya abren puertas. Por aquí te pueden dar protocolos más abiertos. Bueno, Profibus. Antes no era así, pues. Antes no podían entrar ellos. Ahora solamente con una tarjeta que ellos tienen puede integrar aquí muchos protocolos. Y puede crecer así, ¿no? Acá tengo 10 controladores. Y todos están, esta línea verde, o esta de acá verde, ese es su protocolo cerrado. Supuestamente no te interesa saber también cuál es el protocolo. Solamente es un protocolo eficiente, mucho mejor porque Profinet, que TLTP, no, son protocolos muy especiales. Igualito es en ABB, igual en los SS siempre manejan, no, Honeywell también, ¿no? Tienen sus protocolos muy particulares. No te interesa saberlo también, porque todo es integrado. ¿Para qué quisieras saber? Lo que tú quisieras saber quizás es cómo se conecta de acá con otro protocolo con ellos. Esa información sí lo se puede investigar, pero esta de acá no, ni siquiera te dan esta información. Porque no hay necesidad de saberlo tampoco. Lo que ellos te están garantizando es la seguridad de sus comunicaciones entre los controladores. Y puedes tener así. Ahora, el hecho de que sea todo así integrado, o sea, colocas uno, se conecta en red, eh, las redes entre ellos eh, es recontra transparente, es muy transparente. Imagínense que estos fueran PLCs y yo necesito que este PLC, si es que fuera PLC, tiene un dato y necesito, por algún motivo, necesito que este controlador de acá que tenga ese dato también. Necesito que tenga el dato. Si fuera PLC, si ustedes han programado en redes, saben lo que tienen que hacer. En PLC es toda una jarana. Tienes que poner, a ver qué IP tiene, eh, en qué red está, qué dato es, entero, real, flotante, time. Tengo que mapear los datos, hacer un mapeo de memoria, crear mi nombre de red, velocidad de comunicación. O sea, tengo que hacer muchas configuraciones y luego quizá usar algunas instrucciones como send, receive,
dependiendo del PLC, dependiendo del protocolo, y después recién hacer un programa para que toda esta información o ese dato vaya y llegue acá. Eso se hace en los PLCs. En el DSS no haces nada de ello. En el DSS ya no haces nada. Si acá tienes un dato X, bueno, este de acá usa el dato X. Así de simple. O sea, lo puedo utilizar. Simplemente dice, a ver, quiero usar un dato y aparece una lista, ¿no? Ese dato en qué control está acá, ya lo jalo, listo, lo jalo, lo tengo. Olvídate del IP, en qué zona estará. Solamente necesitas qué control es. Ves en la lista, entonces el programa, ves en qué lista está. Dentro de la lista hay muchos controles. ¿Cuál es? De acá quiero jalar este dato, lo jalas. Del otro control lo quiero jalar, lo jalas. Lo copias y pegas, nada más. Así. Entonces, para ti, para el usuario, es como si no existiera una red. Te transparenta eso. Por eso les digo, es como si todo fuera uno. Controladores, red y parte de monitoreo, supervisión, configuración, todo es un paquete. Para que debajo de ellos puedan haber otros equipos, eso, seguramente, ¿no? Pero el DSS en sí es muy protegido en esta parte. En las tres capas es protegido. O sea, se ve como un todo. Un todo. Esos son algunas características. Después la multitarea, pues ya hemos visto cuando la multitarea es natural, ¿no? O sea, la multitarea es natural, la redundancia en redes es natural, protocolos cerrados, software de supervisión integrado y tiene otras cosas más. Pero puede separar en zonas. Esto hacer en un SCADA es muy complicado. Como decía, a veces ni siquiera se puede integrar, ¿no? O sea, ¿cómo puedes integrar un SCADA que está en cierta zona con algunos equipos y de repente con el mismo SCADA o otro SCADA que está en otra zona? En esto han avanzado bastante los DSS, ¿no? Es cierto que los SCADA también han avanzado en este aspecto, ¿no? Sino que a veces nosotros no vemos el SCADA porque no tenemos un software. Caros y tienen muchos niveles, ¿no? Los SCADA también han avanzado mucho en ese tema de acceso a zonas, pero el DSS ya lo tenía mapeado hace mucho tiempo. O sea, ellos integran jerárquicamente fácilmente regiones o zonas. En los SCADA no es que no se pueda hacer, tienes que tener más componentes. O sea, lo que hemos visto con SCADA no tenemos SCADA completo. En SCADA, si quieres aprender SCADA, pues primero tendrías que tener muchos controladores. Después de tener muchos controladores, tienes que tener base de datos, tienes que tener licencia server, tienes que tener licencia cliente, y tendrías que tener procesos industriales. O sea, lamentablemente, a nivel educativo, no se puede no se puede ver un SCADA como debe ser, porque necesitas mucha inversión, ¿no? Ese es un problema. Pero ya cuando uno trabaja, se va dando cuenta que como poco a poco se va integrando el SCADA en ciertas zonas. Por ejemplo, estaba viendo el SCADA de Invensis, era no, el SCADA de cosas, Intolution, creo que es. Intolution. Creo que SCADA estaba revisando la vez pasada. Y maneja un poco este tema. Que para uno puede decir, pero bueno, ¿qué es integrar? Claro, cuando uno todavía comienza no entiende mucho esta problemática, ¿no? De integrar áreas. Una planta grande pues tiene áreas, ¿no? Y no es que vas a poner una escala para todo, que jale, pues, ¿no? Tiene que hacerlo por áreas, ¿no? Segmentar. En los DSS es parecido, ¿no? Los DSS es muy parecido. Bueno, acá hay algunas características de nodos y acá veo el hardware, ¿no? Mira. Necesita una fuente, su CPU. Estos son módulos de entrada-salida. Los módulos de entrada-salida ya no hay mucho que hablar, porque ya lo hemos hablado en PAC. O sea, si en PAC entendiste los módulos de entrada-salida, que eran inteligentes, acá es igualito.
Su bus, ¿se acuerdan que decía que el bus donde están los controladores, los módulos de entrada-salida en el pack ya era diferente, los PLCs? Acá es igualito. No es ser igualito, pero por lo menos tiene la misma intención. Tienen todo un protocolo interno, su base es toda una tarjeta electrónica, los módulos que conectan saben que son independientes, como si fueran en red, tienen su propio CPU o ASIC, entradas, salidas, TAG también tienen sus propios TAG. Entonces es la misma filosofía de los pactos, quizá un poco mejorado, pero tienen la misma intención. Ese es un poco de los módulos. Ahí, digamos, ya, por eso me sirve mucho haber visto los pactos. Ahora mira, la redundancia en CPU es así de simple. Este es el CPU que trabaja. Ya sé que viene con red primaria y secundaria, ¿no? Pero puedes ponerle un CPU adicional. En la que ya casi voy a cumplir un mes que estoy mal de la garganta y todavía no me recupero, ¿no? Se me va la voz, se me cierra todo. Entonces aquí cuando yo puedo colocar un CPU más, por redundancia, si es que este cae, el otro entra automáticamente. Pero es así de simple, o sea, no tienes que hacer realmente nada, solamente colocarlo, el CPU, y ya en su momento se activará cuando cae el otro CPU. O sea, el trabajo para el programador o para el que está instalando, no hay un trabajo de configuración. O sea, ya se ha pensado en esas cosas. Lo que sí te va a costar es una licencia. Compras una licencia, o sea, tú puedes poner el otro CPU, pero nunca se va a activar si no tienes la licencia. En eso te amarran, pues, ¿no? En la red sí es natural, ¿no? La redundancia de red sí es, digamos, eso sí no te cobran. Ya tú compras el CPU y ya vino con redundancia de red. Pero redundancia de CPU no. Entonces, lo cierto es que no tienes que configurar nada, pero ya la licencia tienes que instalarla. Entonces, ¿quieres redundancia en fuente? También tiene redundancia en fuente. Colocas una fuente aquí, otra fuente aquí. O sea, dos. Como dice, no requiere configuración, la intercambio es transparente, no hay un cableado particular que hacer, entonces tiene tres redundancias. Redundancia en comunicaciones, redundancia en fuente, redundancia en CPU. O sea, completo, completo. Y alguna configuración, no haces nada de configuración. Ya ahí está la fortaleza del desarrollo de una tecnología. Lo único que vas a hacer es comprar, pegar, instalas, pegas, instalas y, claro, como te digo, te cuesta una licencia. Ese, digamos, uno de los módulos que se añaden caliente, eso ya de los packs se puede hacer eso, ¿no? En los packs también se añade en caliente, puedes retirar y colocarlo, ¿no? O sea, eso es posible, ¿no? No hay problema. Ya viene de los packs. Ahora, podría ser que en los PLCs, no sé si ahorita hay unos PLCs así, ¿no? Que puedas conectarlo en caliente, ¿no? Pero no es muy común, no es común. En los packs sí, en los DSS con mayor razón. Esas son un poco las características hardware, ¿no? Energía, un CPU, otra energía, pero el modelo antiguo, un modelo más actual. Ahora se han vuelto más bonitos, o sea, le cambian su estética, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Yo he programado estos antiguos, estos de acá, pero cuando vi estos, pues, se ven más impactantes, ¿no? Pero es lo mismo, cuando entras en el software. Cuando entras en el software es la misma, la misma programa, solamente a cambio de presentación, ¿no? Se ve más elegante, ¿no? Los de Honeywell son peores, o sea, son más modernos todavía, ¿no? O sea, ellos tienen una presentación bien interesante, los de Honeywell son. Los que son feitos son los de ABB, ¿no? ABB no se ha preocupado mucho en la estética, ¿no? Estos son los, bueno, los CPUs, lo que hemos hablado. Acá está su chasis,
también que es, pues, no es cualquier chasis, pues, no es como un PLC que conectas, un cable, ¿no? Son tarjetas electrónicas, ¿no? Bueno, los protocolos de entradas analógicas de todo tipo, salidas, entradas discretas, etcétera. Son las características de los módulos de entrada-salida, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que en redes de campo, no de controladores, de campo, tenemos redes de bajo nivel, redes de alto nivel y redes de medio intermedio. Por ejemplo, y eso sería bueno que ustedes también siempre hagan un resumen, ¿no? En sensores actuadores o instrumentación, pues tengo los más conocidos, pues el ASIC, el DeviceNet, Seriplex, ¿no? Modbus, Modbus también se puede encontrar, ¿no? HARP, Profibus PA, Profibus DP, Fieldbus. Todas esas cositas están en ciertos niveles, ¿no? Por ejemplo, en los sensores más simples, de repente en Longworth, ASI o sí, pero aunque el ASI ya está descontinuado un poco, ¿no? Todavía se encuentra. El device bus, o sea, tienes CAN, ControlNet, DeviceNet, Longworth también, Profibus, Interbus. Son protocolos un poquito que manejan, por ejemplo, estos eran para protocolos discretos, o sea, manejaban, por ejemplo, sensores inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, en redes. Cuestiones muy simples. Esto también maneja eso y analógico, también analógico. Pero estos de acá son más analógicos puros. O sea, HARP, Profibus, Fieldbus sobre todo, ¿no? De repente más adelante hablamos de Fieldbus también. Fieldbus el Fieldbus es una competencia, Foundation Fieldbus, que es un protocolo, es una tecnología también de instrumentación, que lo usan mucho como competencia del DCS, ¿no? Y habría que ver en su momento por qué, ¿no? Así como los SCADA compiten con los DCS, pero hay que entender que el SCADA, en algunos casos dicen compiten porque en forma de arquitectura se parecen. Tienen, como les digo, tres niveles, ¿no? Redes, supervisión y controladores. Pero en sí, yo no le vería la competencia porque cada uno tiene un enfoque diferente. En algún momento siempre decían, yo prefiero un SCADA o prefiero un DCS. No, yo prefiero un DCS. No, yo prefiero un SCADA. Lo cierto es que más que preferencias, uno, claro, si uno piensa que son parecidos, pues va a pensar que yo prefiero esto o lo otro, ¿no? Pero uno tiene que entender que cada uno de ellos está para tecnologías diferentes. No es lo mismo. Yo debo entender qué cosa es un SCADA, para qué está hecho un SCADA y un DCS lo mismo, ¿no? DCS está hecho más para control, ¿no? O sea, son cosas muy... Yo siempre, ahora quizá menos, lo que pasa es que todo este tema de la pandemia también nos ha alejado mucho entre empresas que trabajábamos proyectos, ¿no? Y no sé, ¿no? Poco a poco como que recién nos estamos retomando. Lo bueno de haber estado trabajando en empresa es que al final todos casi, en Perú no hay muchas empresas, ¿no? de servicios, entonces casi siempre uno se conoce por acá, por allá, ¿no? Y siempre compartíamos comentarios, ¿no? Siempre ahí conversando, uno se dedica a una empresa, otra empresa, y siempre escuchaba eso, ¿no? Incluso con gente de ciertas empresas que trabajan, por ejemplo, yo me hablo de servicios, ¿no? Los que hacen servicios de automatización, ¿no? De control. Pero había en las empresas clientes, como Leche Gloria, Bacus, Taza, Ciber Perú, Aceros Equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Sus empleados también tienen esas dudas. Dicen, no, queremos un DCS, no queremos un SCADA. El SCADA es mejor que el DCS o el DCS es mejor que el SCADA. Lo cierto es que no debemos comparar mucho. Cada uno tiene su razón de ser. Claro, cuando uno compara, cuando piensa que es lo mismo, y hay mucha gente que piensa que es lo mismo, o que son competencia, ¿no? Porque no tiene claro lo que es cada cosa. Cuando uno tiene claro, es como
cuando compro el PLC con el pack, ¿no? Cuando comparo el PLC con el pack. Me dicen, no, el pack es mejor, no, el PLC es mejor. Lo cierto es que no tienen punto de comparación, porque son tecnologías diferentes. Pueden hacer, en todo caso, pueden tener un punto de comparación, ¿no? Pero no es que decir que este es mejor que el otro, ¿no? En general, yo podría decir que para esta aplicación, ahorita yo decido usar un pack, o para esta aplicación de repente un pack no me conviene, me conviene un PLC. Pero no es que uno sea, ¿cómo les puedo decir? Tal vez sea mejor en algunas cosas, tal vez en otras no. Lo cierto es que yo tengo que saber sus cualidades y limitaciones de cada uno para poder definir eh, para una aplicación. Igual es en el SCADA y el SS, si lo quiero comparar, ¿no? Hay que tratar de ver en qué uno lo puede aplicar. Lo cierto es que el DCS está hecho más para control. Siempre ha sido así. Y maneja, como le digo, esa arquitectura abierta. Y todo esto maneja tranquilamente. Bueno, acá están sus tarjetas, ¿no? De hecho, en este modelo. Bueno, y habla mucho de las licencias, ¿no? Ahí las licencias, pues es un negocio, ¿no? Todo es licencia. Tiene estaciones de mantenimiento, estaciones de operador, estaciones de professional, de estación de base de datos, estación de application. O sea, no es como el SCADA. SCADA básicamente cliente, servidor, punto. Cliente para monitorear y servidor que tiene la data. Acá no, por eso le llaman workstation, ¿no? Maneja un concepto muy diferente. Esa es ya de los módulos de entrada a salida inteligente no vale la pena mucho comentarlo porque ya hemos visto los PAC, la misma idea de su bus interno también ya es lo mismo, su CPU que es potente. Ahora, ¿cómo logran estos abrirse a protocolos que no son del fabricante, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Miren, de repente más, ahí tengo algunas conexiones que hice alguna vez, bueno, hace tiempo ya no uso de ese, pero lo que hacen ellos es esto, ¿no? Por ejemplo, voy a poner solamente un controlador, ¿ya? Lo común es pues que yo pueda tener acá abajo, eh, por ejemplo, instrumentos, puedo tener instrumentos acá, puedo también tener controladores también, pero puedo tener un controlador, acá un controlador, un PLC, por ejemplo, puedo tener un PLC acá, ¿no? Puedo tener de repente un medidor de energía, ¿no? Un medidor de energía. Puedo tener una válvula también, ¿no? De repente una válvula inteligente. Lo cierto es que hay muchos protocolos abajo. Acá puedo tener un protocolo, acá otro protocolo. Pero, por decir, ¿no? Profibus DP. Acá tengo el Profibus DP. De repente acá tengo, no sé, pues, Divinet, ¿no? Y acá tengo, no sé, pues, Modbus, ¿sabes? ¿No? No sé. Y así puedo tener muchos otros elementos, y este puede ser de repente este es de ABB, este de acá es de Rockwell, este de acá es de Emerson, o perdón, de Rosmond, aunque Rosmond es Emerson, y Yokogawa, por ejemplo. Pueden ser marcas diferentes. Al final no me interesan las marcas, me interesan los protocolos. Pero ese protocolo estamos diciendo que este es un protocolo cerrado. Este acá es un protocolo cerrado. Cuando dice cerrado, pues es un protocolo propietario, ¿no? Que solamente lo conoce el que lo ha fabricado. Pero yo les he dicho que eso no me interesa saberlo. Yo solamente sé que es un protocolo propietario. Y se le da la robustez a la red. Pero entonces, esto que antes era su talón de Aquiles, porque decían, pero yo como esto va a entrar acá, no puede. Esto tampoco puede entrar acá. Esto tampoco puede entrar acá. Antiguamente no se podía. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora los TCS? Dicen, bueno, mira, sí puedes entrar, pero de una manera
como ellos quieren, ¿no? Dicen, vamos a poner acá algunos módulos, compra un módulo de comunicaciones, y ese módulo de comunicaciones, la marca del fabricante, este es un CP, le llaman, a los módulos de comunicaciones llaman los CPs, que significa procesador de comunicaciones, ¿no? Los CPs. Compras el CP apropiado y de repente puede entrar Modbus, y no solamente uno, pueden entrar muchos elementos que están en Modbus. Haces toda una red Modbus y pueden entrar con ese. Ese CP seguramente era Modbus. Ahora, no, pero yo necesito ahora para Diviner. Ahora compro otro CP, otro procesador de comunicaciones para Diviner. Y puede ser toda una red de Diviner, no es para uno, pues, para toda una red, ¿no?, de dispositivos. Pero todos entran por Diviner. Y eso puede ser, como te digo, de Rockwell o de cualquier marca. Pero como ya están acá, prácticamente todos los datos están aquí, por lo tanto este ya acá lo tiene, por lo tanto lo puede mandar a la red cerrada. Igualito, ¿no? Tengo una red de PLCs en Profibus. Bueno, todos pueden entrar por acá, si es Profibus. O sea, no se cierran, no se cierran. Ella dice, mira, ya, compro, tengo mi tarjeta de comunicaciones y pues de abajo, en hard, en cualquier un protocolo que esté. Por lo menos los protocolos más conocidos. Entonces toda la información ingresa por acá, va y entra a la red, ¿no? O entra por aquí y luego entra a la red. Pero él es como el filtro. ¿Y cuál es la gran ventaja? De que la red puede acá colapsar, porque acá puede caer la red. Pero esa red que caiga no perjudica el sistema, no altera el sistema. Esa es, digamos, la forma más común de entrar en los DCS. Te da esa abertura. Ahora, pero es muy lento. Necesito, por ejemplo, acá tengo controladores más avanzados, ¿no? Tengo un controlador, tengo otro controlador que están en Profinet de repente. Estás en Profinet, de repente están en Modbus TCP, que es por Ethernet, y necesito entrar, ya no puedo entrar por una tarjeta, ¿no? Muy lento. Entonces cómprate, eso sí es un módulo aparte, un gateway. Compra un gateway. Te compras un gateway, que son un conversor de protocolos del fabricante, de este caso de Emerson, y te conectas acá, y de acá entra aquí. Tampoco toca su red. Siempre su idea es proteger su red. O sea, acá puedes tener una red de Profinet, de muchos PLCs Profinet. No tienen que ser de Siemens, porque Siemens no es el único que maneja Profinet. Pueden ser muchas marcas acá. Con Profinet entran, cae la red por acá, que caiga la red por acá, pero a mí no me perjudica. Entonces, esa es la fortaleza. O sea, no se cierran como antes, ¿no? Antiguamente sí, pues decía, o sea, que en principio no podías entrar. Necesito un medidor de energía, tiene que ser la marca. Necesito un módulo de entrada-salida remota, tiene que ser de la marca. Pero ahora ya no es así. Es un poquito abierto a eso. Tiene dos formas de entrar. O compras un gateway, que son caros, ¿no? Bueno, todos los gateways son caros. O entran los módulos de comunicaciones para cada protocolo que tú quieras. Eso, por ejemplo, yo he hecho ya hace muchos años, ¿no? Por ahí todavía tengo algunas guías, creo, en los sistemas DCS. Esto, para hacer ese tipo de integración, es bien interesante. Por ejemplo, este esquema, que no sé si se los comenté a ustedes, este esquema de aquí, de meter muchos PLCs al DCS,
lo hacen, lo hicieron en camisea. Y, eh, antes que entrara el Emerson ahí, el David, tenía pues un montón de controladores, ¿no? Snyder, APP, Rockwell, Siemens, o sea, tenía un montón de control, PLCs de diversas marcas, ¿no? Entonces, pero era muy desordenado. Entonces, ¿cómo integras todo eso? ¿Cómo ordenas toda esa información? Son muchas marcas, muchos fabricantes, muchos modelos, muchas familias de PLC. Entonces ahí empiezas a armar lo que en algún momento les dije en los SCADA, las famosas celdas. Empiezas a armar celdas, celdas, celdas. Ya, pero llegué a la parte superior, pero no voy a usar un SCADA. ¿Cómo entro al DCS? Entras por gateways. Entras por gateways. Y el gateway, pues, tiene que ser en este caso de Emerson. Te dan esa puerta de entrada. ¿Sí? Es un trabajo bien interesante, ¿no? Porque empiezas a integrar cosas, ¿no? La parte más interesante que yo veo hasta ahora, bueno, en todo lo que es automatización, ¿no? Un poco de controles, porque todo esto es más automatización, no es tanto control, ¿no? Control es otra cosa, es más integración. La parte de integración es un poquito más complicada a veces, ¿no? Por eso programar un PLC es fácil, pues, ¿no? Configurar un variador, eso son sencillos. La parte de integración es más complicada a veces, sobre todo cuando son, por ejemplo, estas situaciones donde tienes muchos protocolos, no sabes, son de marcas diferentes, vas a meter a un sistema más grande, ¿cómo lo haces? ¿Cómo integras todo eso? Bueno, ahí tienes que tener experiencia en redes primero, ¿no? Si no tienes experiencia en redes, pues no vas a poder hacer nada. Tienes que haber partido por redes de PLC, pero tienes que haber aprendido bien también. Ahora siempre me preguntan consultas de redes, ¿no? Como acá hay alumnos que están trabajando y tienen proyectos, me dicen, ¿cómo hago esto en redes? ¿No? Siempre veo que, pese a que lleva un curso de redes, ¿no? Lleva cursos de redes, pero no les han enseñado. Bueno, es que lo que pasa es que los cursos de redes no son muy buenos, así como los cursos de PLC en general no son muy buenos. Eh, no entienden un poco cómo hacer redes en PLC. A veces lo hacen y les funciona, a veces sufren, por ahí lo arman, lo parchan y les sale, ¿no? Pero no saben el fondo de la red. Entonces, cuando llegas a un nivel como esta, en el cual ya tienes que integrar con un DCS, tienes que tener las cosas claras, pues, porque hay cosas de integración que no te lo van a decir. No hay un libro para eso, no hay un manual para eso. Tú tienes que deducirlo. Supuestamente por la experiencia que uno tiene, por el conocimiento, tienes que deducirlo, porque no, bacán sería que uno encuentre en internet, a ver, yo quiero para esto y este caso, esta marca, con este protocolo y este equipo. No hay, pues, o si hay, te da suerte, pero es un poco difícil que haya para eso. Es que hay tantas combinaciones posibles que no se va a poder hacer. Lo que hacen es más para cuestiones generales. En YouTube encuentras algunas referencias, ¿no? Más para PLCs. PLCs es un poco difícil. Entonces ahí tienes que ya empezar a emplear todo, un poco la experiencia, un poco haber entendido bien lo que es redes. Si no has entendido bien la esencia de las redes, pues va a ser poco o nada vas a poder hacer, ¿no? Y eso se lo sabe la gente que trabaja en esas empresas, en ABB, la gente que trabaja en Honeywell, pues. Son gente más elitizada, pues, creo que les dije, ¿no? Porque ellos sí son especialistas en eso. O sea, ellos sí están capacitados para hacer esas cosas. Y dentro de la empresa, pues no son muchos los que hacen eso. Son ingenieros especialistas para esas cosas. Y se les ha capacitado, pues, normalmente la misma empresa en el extranjero los habrá capacitado y ya pues están años de experiencia en eso, ¿no? Pero si no es muy fácil. Son cuestiones
Incluso a veces ellos mismos patalean, ¿no? Yo recuerdo que acá, por ejemplo, vino una vez de, justamente de Emerson, fue, ¿no? Que no podía conectar un, una red de sensores HART inalámbrico, por ejemplo, con el DCS. Y no pudo, no se pudo. E intentó, vino un día, otro día, intentó, se conectaba, se perdía. eh, y obviamente es un personal calificado, ¿no? Pero al final su, su conclusión fue que no se podía por el firmware. Casi estuvo 3, 4 días. Y, y es cierto, pues, o sea, no es que haya mentido, o sea, sí, pues no se podía conectar es por el firmware, pero eso yo lo deduje en el primer día, pero él se ha demorado 4 días en deducirlo. Claro, de repente, pues ahí también, más que llevar cursos, también depende mucho de la experiencia. Pero él, y era obvio que el firmware es muy importante, ¿no? El firmware es recontra importante. Entonces el firmware de los componentes que quería hacer inalámbricamente ya era, uno veía que era un poquito antiguo, ¿no? Y de alguna manera cuando buscabas en las páginas web te inducían a que tal vez haya problemas por la actualización del CPU y del firmware del captador de inalámbrico, del HART. Pero parece que no lo entendía y intentaba y no podía, por otro día tampoco. Pero ya uno sabe que cuando ha pasado problemas de eso, ha pasado no solamente ahí, en PLCs, en otras cosas, en HMI, por ejemplo, el firmware puede ser un problema. Por eso digo, ahí a veces no hay un libro a veces para eso. Uno va aprendiendo en el camino y va pasando, entonces seguramente está ocurriendo eso acá también. Entonces debo concluir rápidamente, no debo estar probando por probar, y tal vez que ahí me dé, ¿no? No es así. Entonces, como le digo, es gente, son temas muy particulares, muy especiales y son bien interesantes, ¿no? O sea, para mí, particularmente, es bien interesante la parte de integración, ¿no? Porque ya empiezas a ver la parte de arriba y ver cómo se empieza a integrar las cosas. Es un poco con respecto a los DCS jóvenes. Quería comentarles, lamentablemente no podemos pues, simular, ¿no? Entonces, una institución educativa que tenga DSS, no conozco, ¿no? Es difícil, pues son carísimos. Los DSS son carísimos. La Universidad Católica tiene un DSS, solamente un control, pero no se puede hacer nada con uno. Compraron por gusto. Con uno no se puede hacer. Después no lo veo, no creo que haya otra. Pero está agotado porque no se puede usar. Uno no tiene sentido, ¿no? Tiene que ser varios. Y tiene que trabajar en red. Porque si no trabaja en red no tiene mucho sentido. Ahí se ve la potencia. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta para descansar un rato. ¿Alguna consulta? Y vamos a platicar un poco del... No sé si hicimos programación en bloques, no recuerdo. O llegaron, les dejé como tarea para que hicieran programación en bloques. Y vamos a tratar de ver, a ver el control PID, pues, ¿ya? El control PID del control lógico, ¿ya? ¿No? Si tienen una consulta. Yo les debo una grabación, ya de la clase pasada. Les debo una grabación de eso. Ya estoy un poquito, bueno, no estoy libre, ¿no? Pero sí tengo un poquito, también ya mejor que antes, la garganta por lo menos puedo hablar, antes no podía hablar. Este, y yo pienso que el lunes, martes debo hacer la grabación. Les había dejado algunos videos este, para que lo revisen, que me parecía interesante porque el Intosh lo tiene. Y quería tocar un poco ese tema. De repente, justamente en la grabación que les voy a hacer, un poco primero de teoría y después, a ver, no lo he intentado hacer todavía con el InTouch, porque en esos videos, si bien es cierto, te explican un poco, pero también como que no se ve muy bien lo que él termina. Pero sí me ha dado una idea como para poder hacerlo, ¿no? Ya uno tiene que también poner de su parte, pues, ¿no? Y agregar cosas para que se vea mejor
y se oriente mejor la aplicación, ¿no? Entonces eso voy a tratar de hacerlo en la grabación que tengo pendiente, ya no lo he podido hacer, ¿ya? Sería interesante que ustedes vean, en el SCADA lo tienen. Y hoy día pues no hay que ver solamente ya la parte técnica, como ya les comenté, también hay que ver la parte un poco de gestión también. Y además, como ya estamos en la pirámide, en el tercer nivel, hay que ver también un poquito de arriba, la parte más gestión, o sea, no debíamos ser ajenos. Bien, descansamos un rato por favor y, y vamos cargando la máquina virtual. Vamos cargando la máquina.